tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan perfectamente? Qué bueno. Por ahí les va a llegar una convocatoria para poner la coreografía del video de entrada a la predicación. Están todos invitados a participar. Jackie, ¿me estás oyendo? Qué bien. Gracias a Dios, hermanos, una vez más. No me canso de decirlo. Gracias a Dios por otra semana en la que podemos reunirnos, que podemos estar juntos pero no revueltos. Bien, Jackie, ya está ahí. Bien, Jackie. Entonces, como les decía, una vez más, aquí, completos, gracias a Dios. Siempre hay ausencias, siempre hay personas que no nos pueden acompañar por alguna u otra situación. Sin embargo, pues le damos gracias a Dios por los que estamos, porque no hay casualidades en esto. Dios sabe quiénes van a estar, quiénes no van a estar. Y yo le quiero pedir que, ahora sí que, va a decir que tenemos tantas tareas, ¿no? Pero una tarea más es que podamos estarnos preocupando los unos por los otros en este tiempo, hermanos. A veces no sabemos si algún hermano está pasando alguna situación en la que nosotros quizás podamos ayudarle, podamos apoyarle. Entonces, preocúpese y ocúpese de algún hermano que usted no vea conectado el día de hoy. Hágale una llamadita y recuerde que no es una labor estrictamente del pastor, porque somos llamados a preocuparnos los unos por los otros. Entonces, yo soy un otro, por cierto. Entonces, no deje de estar orando por su pastor, porque hay pues diferentes circunstancias en las que definitivamente necesitamos el apoyo de ustedes en oración para estar haciendo la obra a la que hemos sido llamados. Bien, hoy es el cierre de otra serie que hemos iniciado en la iglesia de predicaciones. Esta serie, Firmes en el Sufrimiento. ¿Qué tal estas 3 semanas? ¿Has sufrido por algo? ¿Algo ha quitádole su paz? Digo, para los que no usan el español antiguo, quitádole equivale a le haya quitado su paz en estas semanas. ¿Habrá algo? ¿O la vida es color de rosa, hermanos? ¿La vida en la tierra es color de rosa? ¿No hay preocupaciones? ¿No hay pérdida? ¿No hay sufrimiento? Hola, ahí está Edgar. Saludos. Ya sé que no me lo pusieron para que lo saludara yo, ¿verdad? Pero ya lo saludé al nieto de Tania. Gracias a Dios que está allí. Muy bien. Regresando a lo que estábamos. ¿Usted pensaba que cuando se convirtiera a Cristo todo iba a ser felicidad? ¿Que no iba a haber sufrimiento? ¿Que no iba a haber tristeza? ¿Que no iba a haber dolor? Si usted se convirtió a Cristo o usted decidió seguir a Cristo, confiar en su sangre para salvación, y alguien le dijo esto, yo creo que en estas 3 semanas se ha dado cuenta de que no es así. No es así. Hablamos de un par de predicaciones antes de esta. Hablamos acerca de lo que significaba precisamente poder tener gozo en el sufrimiento. Hablábamos de una esperanza cimentada en la roca, que es Cristo. Le quiero recordar el versículo que usamos como un versículo base para esa predicación, y es Primera de Pedro. En Primera de Pedro vimos en los capítulos 1 y 2 esta esperanza viva, y vimos los versículos en el capítulo 1, el 3 al 5, y el versículo 9. Ahorita se los voy a leer para que recuerde. Decía el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice el 9, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto veíamos en la primera entrega de esta serie de predicaciones. Entendimos pues dos verdades importantes, ¿no? Una es esta esperanza viva que podemos tener en Cristo y a través de lo cual podemos pasar el sufrimiento con gozo, un gozo inefable y glorioso. Veíamos pues puntos importantes, ¿no? Que habíamos renacido para una esperanza viva. Vimos cómo esta esperanza precisamente nos puede ayudar a atravesar o a soportar el sufrimiento con gozo. Revisamos cómo esta misma esperanza nos anima, nos motiva, incluso nos exhorta a buscar de una manera intencional el llevar una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Y además de esto, pues a vivir como siervos de Dios, a vivir en el servicio. Y en la segunda entrega, pues veíamos una verdad importante también, y que es como hijos de Dios, como partes del pueblo de Dios, que también lo leíamos ahí en Pedro. Somos el pueblo escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciéis las obras de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. ¿Qué tal? Entonces, no solamente veíamos estas verdades que nos pueden ayudar a atravesar el sufrimiento con gozo, sino también veíamos la parte de práctica, porque todo esto deriva de la gracia de Dios. Normalmente Pedro, Pablo, inician sus epístolas deseándole a los hermanos a quienes escriben gracia y paz. Entonces, esa gracia que hemos recibido en esta dispensación de la iglesia es algo que nosotros administramos. Es algo que administramos. Y veíamos la semana pasada, precisamente hablando acerca de administrar la gracia de Dios, pues lo que era la gracia. Y veíamos en Primera de Pedro, en 5:12, que fue el versículo base de nuestro hermano Misael, decía, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál gracia? Cristo. Cristo es la gracia de Dios para nosotros, ese regalo inmerecido. Y veíamos lo que significaba gracia. Gracia significaba seguridad, sobriedad, sumisión, sufrimiento y otra vez, servicio. Servicio. Hablábamos de administrar la gracia, de estar firmes en el sufrimiento también, a través de que, a través de estar padeciendo este sufrimiento y someternos. Veíamos tres cosas importantes, que era someternos a los eminentes, a los empleadores y a los esposos, hablando acerca de la familia. Entonces, a través de someternos, a través de padecer, de sufrir y también participar. Una vez más, ¿cómo? Sirviendo. Entonces, todos estos puntos que pudimos ver tienen que enfocarse en lo mismo. Y hablábamos de que en la primera epístola de Pedro aparecía 16 veces la palabra sufrimiento o alguno de sus sinónimos. Y hablaba de nuestro padecimiento, hablaba de cómo también el sufrimiento de Cristo, nos podemos identificar con el sufrimiento de Cristo nosotros. Y ahora vamos a la segunda epístola de Pedro para finalizar esta serie. Firmes en el sufrimiento. ¿Sabe? La segunda epístola de Pedro ha sido una de las más controvertidas, si no mal recuerdo, creo que es la que más ha sido controvertida en cuanto a su paternidad. Esto es, si la escribió Pedro o no. Y mucha gente decía que no. Creo que fue por ahí del siglo III cuando finalmente se aceptó como parte del canon bíblico. Pero hay varias señas, por así decirlo, varias guías, muestras en cuanto a la escritura de la epístola que sí nos hablan de que efectivamente le escribió el apóstol Pedro, pero pues hoy no vamos a abundar en eso. También es cierto que quizás el tema, en apariencia, no tiene que ver con lo que vimos en la primera epístola de Pedro.
Pero déjeme decirle que sí, de hecho esa fue mi labor precisamente, identificar los puntos que la ligan a nuestra serie, al tema de nuestra serie, que es firmes en el sufrimiento. Entonces, de acuerdo a este enfoque que nosotros le hemos estado dando a la serie, sí la podemos enlazar perfectamente y podemos entender lo siguiente. Sígame en esta idea. Y es que la tremenda gracia de Dios nos ayuda a administrar quiero decir, nosotros, me voy a regresar un poquito porque ya me hice bolas yo mismo con mi definición, mi gran definición que saqué, y es esto, ¿no? Se los voy a leer, dice que podemos enlazar perfectamente la epístola a nuestra serie porque no podremos administrar tan tremenda gracia que nos ha sido otorgada en nuestra esperanza viva que es Cristo, si no la conocemos. Es que no me la aprendí de memoria, hermanos, la tuve que escribir. Me costó trabajo. Se lo voy a repetir porque es importante, va a ser mi guía en este día. Entonces, dice el hermano Hugo, esto no lo escribió Pedro, dice que no podremos administrar la tremenda gracia que nos ha sido otorgada en nuestra esperanza viva, Cristo, si no la conocemos. Hablamos de administrar la gracia. ¿Y dónde está esa gracia fundada? Pues en Cristo, que es nuestra esperanza viva. Pero si no sabemos qué tenemos que administrar, si no la conocemos, ¿cómo la administraremos? ¿Y cómo nos ayudará esta gracia a soportar o atravesar el sufrimiento de una manera victoriosa, con gozo inefable y glorioso? Vamos a los detalles. Les dije, la primera epístola del apóstol Pedro menciona por lo menos 16 veces, digo, no sé si más o menos, pero sí son por lo menos 16 veces, la palabra sufrimiento o algunos sinónimos al respecto. Y como una diosidencia, en la segunda epístola de Pedro se menciona 16 veces una palabra también, pero en este caso es la palabra conocimiento. A quienes estuvieron en las predicaciones de las cartas de Juan, ustedes recordarán cuál es el tema con Juan, recordarán también cuál es el tema con Judas cuando hablamos acerca de la apostasía y hablamos acerca de los gnósticos. Esta secta herética que andaba por ahí diciendo que la experiencia del conocimiento de la deidad era algo así esotérico, místico, una experiencia espiritual. Y con estos discutía Juan. Prevenía a la iglesia acerca de los gnósticos. Vamos a ver que también Pedro lo hace, Pablo lo hace, Judas lo hace. Todos nos previenen acerca de los falsos maestros, de los falsos enseñadores que andan por ahí, los burladores, como vamos a ver más adelante. Y pues efectivamente, la segunda epístola del apóstol Pedro nos habla principalmente de conocer, de saber. Y que si no conocemos, entonces somos unos indoctos e inconstantes. Nos acusa de ello, porque podríamos torcer incluso las escrituras si no tenemos un claro conocimiento de ellas. Y de ahí, hermanos, la importancia de que en esta iglesia, al menos, no sé en las demás, si el otro día me preguntaba, bueno, hablando con un hermano, pues, ¿qué están enseñando en las otras iglesias? ¿No? ¿En qué se están ocupando? Nosotros tenemos clara la visión del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que procuramos hacer. Y el día de hoy, después de lo que veamos en la epístola de Pedro, usted va a entender que no podemos entender, no podemos asimilar, no podemos aprovechar, explotar al máximo la gracia que nos ha sido otorgada si no la conocemos. Por eso la preocupación del pastor, por eso la preocupación de los maestros, de que leamos nuestra Biblia, de que la conozcamos, que la entendamos perfectamente. Yo sé que muchas personas, muchos hermanos aquí presentes y otros no presentes, que se han estado ocupando de leer su Biblia de acuerdo a la
al programa que estamos llevando, que es la dieta espiritual, que es totalmente opcional para quien la quiera llevar. Pero yo estoy seguro que en estas predicaciones y en otras enseñanzas en las que usted está recibiendo, que se conecta por ahí a una predicación o un estudio, etcétera, su entendimiento ha sido iluminado por la palabra de Dios. Ha entendido mejor lo que le están diciendo. Ha ubicado mejor a los personajes de los que se le está hablando. De hecho, ya sabe más o menos cuáles son los libros que tienen la poesía bíblica. Para los que han estado ya en el estudio de Jesús, no, bueno, ¿qué les digo? Han estado en un trámite intenso ahí de conocimiento que, bueno, se los recomiendo mucho a los osados, a los audaces, ¿no? Está muy padre. Pero, ¿y por qué insistimos tanto en leer la Biblia? ¿Por qué insistimos tanto en conocer la Biblia? Porque de esa manera conocemos a Dios, hermanos. Porque de esa manera conocemos a Dios, porque de esa manera conocemos más a Jesús, de esa manera podemos conocer realmente a dónde queremos llegar, a dónde vamos y cómo tenemos que llegar ahí. Muy bien, pues siendo esta una carta, la última vez no lo hice así porque adopté más bien una estrategia distinta, pero hoy sí vamos a leer la carta. Se las voy a leer como que Pedro se les está mandando a ustedes para que la podamos entender de mejor manera. Son 3 capítulos, y los vamos a ver todos, hermano. Sí, los vamos a ver todos. La verdad es que es una carta cortita, pero muy sustanciosa, hermano. Hay gente que se ha atrevido a decir que Pedro era un pescador ignorante. Y después de leer 3 versículos de la primera epístola en 40 minutos y no agotar toda la teología que este hombre nos dejó allí, digo, qué ignorantes somos nosotros, ¿no? La verdad, ignoramos la escritura, ignoramos el poder de Dios, hermano. Por eso nos ahogamos en los sufrimientos, por eso nos ahogamos en las culpas, por eso nos ahogamos en el pecado. Por eso cuando viene un problema, cuando viene la prueba, hermano, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir. Y sabe, en la palabra de Dios encontramos respuesta, en la palabra de Dios encontramos consuelo, en la palabra de Dios encontramos guía. Pues denme un índice porque no sé dónde encontrarlo. Los gedeones nos han ayudado, ¿no? No sé si ha visto los Nuevos Testamentos de los gedeones, que encontramos en los hoteles, en los cajoncitos, ahí cuando se va de vacaciones, de paseo, de trabajo. Ahí en muchos, si no es que en la mayoría de los hoteles hay Nuevos Testamentos de un ministerio que se llama los gedeones, y nos dejan unos Nuevos Testamentos ahí azulitos, ¿no? Hubo por ahí un espécimen blanco que una vez conseguí, pero normalmente son azules. Y traen una hojita, ¿no? ¿Qué hacer si está usted angustiado? ¿Qué hacer si usted está no sé qué? ¿Qué hacer? ¿Necesitamos ese índice? No, necesitamos conocer nuestra Biblia, hermano. Necesitamos conocer a Dios. Sí necesitamos a veces una guía, un programa estructurado como el que estamos llevando, pero es importantísimo que usted esté en contacto con su Biblia. Importantísimo. Muy bien, pues entonces, hagámoslo. Estudiemos a Pedro. Estudiemos a Pedro. Con esto vamos a cerrar la serie de Firmes en el Sufrimiento. Y usted se va a dar cuenta en la lectura cómo enlaza de verdad esta epístola con lo que hemos venido hablando. Habla de lo mismo, hermanos. Habla de lo mismo. Pero habla de conocer esa gracia con la cual podemos enfrentar cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento, porque el Señor ya venció por nosotros. Y Él es nuestra roca. En Él tenemos que estar fundados, de Él tenemos que estar agarrados. Él tiene que ser nuestro cimiento. Si tu cimiento es otra cosa, si tu esperanza está puesta en otra cosa, temo decirte que en algún momento eso sobre lo que estás parado se va a tambalear y te vas a caer. Entonces, vamos a orar y vamos a adentrarnos en el estudio de esta preciosa, que es una palabra que también usa el apóstol Pedro, en esta preciosa epístola. Oramos.
Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la libertad que tenemos para abrir tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro hermano, apóstol y maestro Pedro, que nos deja esta hermosa carta, Señor, para que podamos entender, para que podamos aprender, Señor, y que sobre todo, Padre, nos motiva a que conozcamos, nos motiva a que entendamos, a que asumamos la responsabilidad de conocer tu palabra, Señor, porque de esta forma podremos echar mano de ella en cualquier situación adversa que tengamos, sabiendo que tú estás con nosotros para darnos consuelo, ánimo, Señor, para darnos guía, entendimiento, y que a través de ella también podemos guardarnos, Señor, de las falsas enseñanzas y que también podemos estar esperando ese día glorioso en el que tú vendrás por nosotros, Señor, y también el día en el que vendrás a establecer tu reino aquí a la tierra. Te damos muchas gracias, Padre, por esas promesas preciosas que encontramos en tu palabra y te rogamos que en este día, Padre, tú nos reveles a cada uno en lo individual lo que necesitamos, Señor. Bendice cada hogar aquí representado y, Padre, aquellos que no están presentes, te rogamos que tú estés con ellos, ayudándoles en cualquier situación por la que estén pasando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces ubíquese ahí en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol. Ahí me gusta decirles a veces el hermano Pablo, el hermano Pedro, porque son nuestros hermanos de fe, pero también son nuestros maestros, son nuestros apóstoles. Y eso es padre, es bonito poder identificarnos con ellos y saber que son parte de ese pueblo escogido del que formamos parte. Entonces, sigamos a nuestro hermano Pedro en esta carta que hoy nos manda a nosotros. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué carta, hermanos. Qué carta, de verdad. Cuando uno se pone a leer de una manera más personal la Biblia, créame que no puede evitar tener esa sensación de que Dios le está hablando, de que Dios le está diciendo algo. ¿Qué? No sé, pero algo me está diciendo el Señor. Entonces, ore y lea para que el Señor le muestre lo que Él quiere enseñarle en ese momento. Tenemos una premisa. Y quiero volver a leer el último versículo y después vamos a empezar con el primer capítulo. Porque esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro en esta carta. Les puedo decir que ese es el versículo clave de la carta, ¿no? El versículo 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia y en el conocimiento. Una vez más, hermanos, y no me voy a cansar de repetírselo, porque aquí Pedro incluso dice eso. No me canso de decirles estas cosas, aunque ya sé que las saben, pero dice, pero es para que estén confirmados y esta verdad esté siempre presente en ustedes. Nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega. Y lo vimos cuando estudiamos Juan. Nosotros creemos porque sabemos. Usted es salvo porque sabe que es salvo. Y porque esa verdad está escrita en la Biblia. Porque es palabra de Dios. Les quiero recordar 1 Juan 5:13, ¿no? Que dice que estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que sepamos, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creemos porque sabemos. Somos salvos porque sabemos que podemos ser salvos por la fe en Cristo, por creer en el Evangelio. Esa es nuestra premisa. Y nuestra premisa también está en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, y vamos desglosando. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera vez que aparece la palabra conocimiento. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Conocer, saber, gnosis, conocer. Entonces, encontramos aquí que esto es algo que nos dice el apóstol Pedro empezando su segunda carta. El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto es el fundamento sobre el cual nuestro carácter como cristianos tiene que estar edificado, hermanos. El conocimiento. No una fe ciega, no un sentimiento, no un pensamiento, no algo que me enseñaron, no algo que alguien me dijo, sino algo de lo que usted tiene convicción porque usted lo sabe. Y sabe que está en la Escritura. En esta primera parte, Pedro nos explica
que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es esto de que somos participantes de la naturaleza divina? En el principio, cuando Dios creó al hombre, como dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, somos iguales a Dios y participamos de su naturaleza. Dice en Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso tenemos la naturaleza divina. Y otra vez dice en el versículo 3, digo, no vamos a ir por todos los versículos, pero estos son los más relevantes, los más importantes que nos hablan acerca de esto. Dice en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué, hermanos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, y a la piedad nos han sido dadas por ello. Y dice en el 4 que también sus promesas nos han sido dadas por ella, por ese conocimiento, perdón. Dice en el 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser, dice, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Regrésese un poquito ahí, vea lo que dice Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos alejados de corrupción, ¿sí? De esa corrupción que existe en el mundo. Dice que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vienen 3 versículos muy interesantes que hablan acerca de lo que tenemos que estar desarrollando en nuestro carácter. Cada cosa está puesta ahí en un orden interesante, no dependen la una de la otra, pero están en un orden como tipo importancia. Dice, vosotros también, dice, poniendo toda diligencia en esto mismo, ¿en qué? Si somos participantes de la naturaleza divina, tenemos que estar formando nuestro carácter en base a estas cosas, de una manera diligente, o sea, de una manera pronta, de una manera oportuna, de una manera intencional. Dice, añadida a vuestra fe virtud. Virtud hablando de excelencia, hermanos. Muchas veces la virtud se identifica con temas de castidad o alguna situación por el estilo, pero aquí virtud se está usando como un valor positivo, en este caso como excelencia. Dice, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, una vez más, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Precisamente estábamos hablando hace un momento del amor. El amor hacia nuestros hermanos. El Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Uno es amar a Dios sobre todas las cosas y con todo nuestro ser. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando habla aquí al final acerca del amor fraternal, ¿de qué nos está hablando? Cuando hablamos de amor fraterno, hablamos de hermanos, hablamos de una fraternidad, de una comunidad, de una familia. Habla de ello, hermano, y lo pone al final porque podríamos saber mucho, podríamos ser muy excelentes, podríamos tener mucho dominio propio, paciencia, piedad, pero el final de todo esto es la gracia aplicada, hermanos. Esa administración de gracia que vimos la semana pasada, aplicada y finalmente reflejada ¿en qué? En el amor fraternal a nuestros hermanos. Es la manifestación final del amor de Dios mostrado en nosotros, derramado en nosotros, para nosotros poder amar de la misma manera a nuestro prójimo. Entonces, el apóstol Pedro nos dice aquí que nosotros hemos sido participantes de esa naturaleza divina. Ya en la epístola primera,
vimos que somos pueblo de Dios, pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, participamos de la naturaleza divina como hijos, como pueblo. Somos parte ya de su familia. Y nos habla acerca de personas, vamos a ir viendo también en la epístola, cómo también saca a colación, hace pequeños pellizquitos para mostrarnos que hay personas que no están en esta frecuencia. Dice en el versículo 9, si lo quiere leer conmigo, por favor, capítulo 1, versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Es más, dice, es ciego. Como dijeran por ahí, es débil visual, ¿no? Habiendo olvidado algo muy importante que acabamos de leer, ¿verdad? En Romanos 6:22, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es algo que también quiero que vayamos dilucidando en la carta, hermanos, y es que muchas veces nos ocupamos más de la liturgia, del hacer las cosas que hacen en la iglesia, de seguir los ritos, de seguir las ofrendas, de seguir cosas que se hacen, obras, acciones, y nos olvidamos de la piedad como tal. ¿De qué se trata? Se trata de los otros, no de nosotros. Aplicar esa piedad a los demás. Dice aquí, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, nos olvidamos de que ya el Señor nos perdonó. Y entonces nos exhorta en el versículo 10, Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más, dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ay, hermanos, este pasaje me dejó así, dice, no caeréis jamás. ¿Te sientes caído? ¿Te sientes derrotado? ¿Te sientes... ¿Cómo te sientes? Dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Dice, procurando hacer firme vuestra vocación. Vocación, ya hemos hablado acerca de la palabra, nuestro llamado. Dice, y elección. ¿Por qué? Porque nosotros la elegimos voluntariamente. Yo no creo que alguien le haya puesto a usted una pistola en la cabeza diciéndole, acepta a Cristo o cuello. No, no creo que se lo hayan dicho de esa forma. Entonces, dice el apóstol Pedro en el versículo 12. En el 11 habla de algo que ya sabemos, ¿no? Y que también estuvimos revisando en la primera carta, y es que todo esto nos lleva a la vida eterna, ¿no? Bueno, voy a leerlo porque también es importante. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí algo que dicen, ¿por qué redundamos? ¿Por qué abundamos tanto en leer la Biblia, no? No podríamos hacer otra cosa en el culto, hermano Hugo, es que siempre leemos la Biblia. Pero si ya leímos Hechos, ahora ¿por qué tuvimos que leer Pedro? ¿No? Hermano, lo acabamos de ver. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces yo le voy a decir lo mismo que está diciéndonos aquí Pedro. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Perdóneme, discúlpeme. Aunque vosotros las sepáis, y esa ya me la sé. Pero ¿qué tanto vivimos de lo que sabemos? ¿Qué tanto realmente nos sostiene la gracia que obtenemos por la palabra de Dios? ¿Qué tanto? Dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y es algo muy importante, hermanos, porque a veces decimos, no, es que ya le insistí muchas veces a esta persona. Hoy en la escuela dominical algo decía el maestro, ¿no? O sea, tenemos que estar buscando a las personas que sean receptivas para tomar el mensaje de salvación. Este es el mensaje. Sí, no, el que sigue. Y decía el maestro, no, sí, no, el que sigue. Este es el mensaje, sí, no, el que sigue. Pero podemos hacer varias rondas, ¿no, hermano maestro? Podemos hacer varias rondas porque podemos insistirles a tiempo y fuera de tiempo. No, es que no era un momento adecuado para hablarle de Cristo. Yo creo que no es necesario que te hable el día de hoy de la fragilidad de la vida, que lo hemos estado repitiendo mucho.
sobre todo por la época que estamos viviendo de emergencia sanitaria por el tema del coronavirus, que siempre sale a colación, ¿no? Pero tristemente ha sido la causa del deceso de diferentes personas, de hermanos en Cristo, de familiares, de conocidos. Entonces, cuando tú dices, es que creí que no era un momento adecuado, ¿sabes qué es lo triste? Que no sabes si va a haber otro momento. Entonces, por eso estamos insistiéndoles tanto. Por eso, como dice aquí Pedro, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Siempre se las voy a estar recordando, porque a mi manera de entender, para eso me llamó Dios. Dios me lo recuerda a mí a cada momento y yo se lo recuerdo a usted. Entonces, en lo que dice el versículo 13 es algo que debería ser nuestra razón de vivir también, hermanos, como de Pedro. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sí, perdón, le estoy mandando el devocional a las 8 de la mañana. Usted perdone si lo despierta el sonido de su WhatsApp, pero la amonestación es para nosotros, hermano. Si vivimos toda la vida pensando que estamos haciendo las cosas bien, discúlpeme, nuestro destino no va a ser precisamente la eternidad con Cristo, porque entonces somos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos amonestación de parte de Dios, necesitamos dirección de parte de Dios. Si tú crees que Dios está agradado de lo que tú estás haciendo, no te equivoques. No te equivoques. Sé honesto contigo mismo. Sé honesto con el Señor. Acude a la palabra de Dios. Y en base a eso, evalúa si estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y mucho ojo, no seas de estas personas de las que habla Pedro. Dice que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuántas personas no pecamos deliberadamente hoy día porque decimos, pues ya estamos salvados, ya estamos bajo la gracia? No importa, el Señor me perdona. Eso es abusar de la gracia. ¿Abundará el pecado para que abunde la gracia? Decía el apóstol Pablo. No, ¿verdad? No. Entonces, dice en el 14, el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo no sé cuándo vas a abandonar tu cuerpo, pero sí creo que deberías estar haciendo lo mismo que el apóstol Pedro, amonestando a diestra y siniestra a aquellos que no han buscado reconciliarse con Dios. Es de lo que habla Pedro. Y es también lo que decía Pablo, ¿no? Siempre nos gusta leer ese pasaje que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿qué es lo que decía Pablo? Pues yo ya me quisiera morir y pues irme a la presencia del Señor, pero Él quiere que yo siga aquí. ¿Por qué? Pues para procurar, decía algo así como, que ustedes estén alegres, felices y contentos recibiendo la palabra, ¿verdad? Porque Pablo les enseñaba. Entonces, lo mismo dice aquí Pedro. Es muy bonito cómo Pedro describe su muerte, ¿no? Dice, en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué tal? ¿No? No dice, no, es que me voy a morir, o como decía Pablo, no, es que los que duermen, no dice, es que me voy a dormir, o me voy a morir, dice, voy a abandonar el cuerpo. Desde hoy ya no voy a decir que me voy a morir, hermanos. Voy a decir que voy a abandonar mi cuerpo. Porque la idea de estar aquí al lado de los maestros, ¿no? Del maestro Pedro, es aprender. Y entonces estoy aprendiendo que realmente, miren, esta palabra en griego que usa aquí el apóstol Pedro significa éxodo. Si se acuerda usted de lo que es el éxodo que pasó el pueblo de Israel allá en el desierto, es el éxodo, el pasar de un estado al otro, pero a un estado mejor. ¿A dónde iban después del éxodo? A la tierra prometida. ¿A dónde vamos después de nuestro éxodo, después de abandonar nuestro cuerpo? A la presencia de Dios. Entonces se me hizo una frase muy bonita de parte del apóstol Pedro. Voy a abandonar mi cuerpo. Imagínense tener esa seguridad, decir, en vez de decir, es que me estoy muriendo, no, estoy abandonando mi cuerpo.
qué padre. La verdad, este hermano Pedro sí me dejó con esta carta con muchísima enseñanza. Yo espero que hoy tú también te lleves una gran enseñanza. Entonces, sabemos que somos partícipes de la naturaleza divina y estas cosas de virtud, de excelencia, deben estar en nuestras vidas para que sea evidente que nosotros estamos participando de esa naturaleza. La sección que sigue del capítulo 1 está tan muy interesante porque nos habla precisamente acerca de cómo es que nosotros conocemos la gloria de nuestro Dios y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo y vea qué hermoso esta porción de la Escritura en la que Pedro nos habla de su experiencia personal, de cómo es que él llegó al conocimiento de esta gracia, de cómo es que él llegó a tener esa confianza en la esperanza viva que está cimentada sobre la roca que es Cristo. Vamos a leer a partir del 15. Dice capítulo 1, versículo 15, segunda epístola de Pedro. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, de abandonar el cuerpo, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo? Escribiendo esta carta. Gracias, Pedro. Este pasaje es el 16. Ponga atención, hermano, en el pasaje, en el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los apóstoles fueron testigos oculares, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Dice que lo vieron su majestad con sus propios ojos. Y después habla de una experiencia que él tuvo, que seguramente usted se va a identificar a partir del 17. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hay dos eventos en los que los evangelistas nos narran esto en sus historias. Una es cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Y la otra es del momento del que está hablando Pedro. Sí, la transfiguración. Y dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, bueno, hasta ahí, él habla de la transfiguración y de cómo lo vivió en ese momento. Habla de que los apóstoles fueron testigos presenciales, testigos oculares, testigos que pueden dar testimonio porque ellos estuvieron ahí, porque ellos lo vivieron. Y después dice algo que también debe ser importante para nosotros. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Atentos a la palabra. No distraídos con otras cosas. No distraídos con cosas materiales o en la carrera de las ratas, que ya alguna vez hablamos acerca de ello, que hay en el mundo. Esa carrera interminable de tener, ser, en la que está metido toda la gente en el mundo. Estar atentos. Dice aquí, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana. También así lo menciona el apóstol Juan en Apocalipsis a Cristo, como el lucero de la mañana. Partes muy importantes, el versículo 20 y el 21 para nosotros, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hemos hablado mucho acerca de este pasaje en el sentido de que usted no puede interpretar de manera privada la Escritura, pero el sentido que le está dando Pedro está hablando acerca de la palabra profética más segura. Está hablando del canon completo, está hablando de la Escritura en general. Y nos está hablando de que no separemos un pasaje de todo el contexto que es la Biblia. No interpretemos de una manera privada o aislada un pasaje, sino que le demos sentido a través de todo el contexto bíblico. A través de todo el contexto bíblico. Entonces,
De esta forma, lo que nos está diciendo Pedro es que tenemos todos los elementos para poder confiar en la Escritura. Es la fuente de nuestro conocimiento, es la fuente de nuestro conocimiento de Dios, de Jesucristo y por lo tanto de su gracia. Esa gracia que nos hace ser participantes de la naturaleza divina del Padre y del Señor Jesús. Muy bien, el segundo capítulo nos habla acerca de algo que ya hemos estado estudiando y que es precisamente la apostasía. Habla de falsos profetas, habla de falsos maestros y nos dice muchas cosas acerca de ellos. Pero algo muy importante que hoy quiero destacar de aquí es lo que dice a partir del versículo 4, ¿no? Bueno, hay un tema antes que quería comentarles, ¿no? Porque a partir del 2 y el 3, ¿no? En el 2 y el 3 del capítulo 2, dice así, dice, y muchos seguirán sus disoluciones de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. Que dice aquí Pedro que van a introducir herejías destructoras, que incluso van a negar a su Señor. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro ya nos enseñó antes que el llamado que tienen los pastores debe ser porque ellos lo quieren hacer voluntariamente, sin buscar ganancias deshonestas, sino como un llamado que el Señor hace a sus vidas. Sin embargo, sabemos de iglesias, de mega iglesias en diferentes partes del mundo, ¿no? Donde señores que se llaman incluso Efectivo Luna, ¿no? O Jacinto Maldonado, o sea, tienen mega iglesias, pero si tú escuchas sus predicaciones, dices, bueno, ¿y de dónde se sacó esa idea? De verdad, hermano, escucha uno unas aberraciones en esas enseñanzas de estas personas, que uno dice, ¿cómo está la gente sentada ahí escuchándolos, no? Aplaudiéndolos. Y más que eso, dice aquí, en el versículo 3, capítulo 2, y por avaricia harán mercadería. Ellos hablan de que, y también otro grupo, ¿verdad? Que te dice que dependiendo del tamaño del billete que pongas en el alfolí, de ese tamaño va a ser la bendición sobre tu vida, ¿no? Y aceptan cheques, digo, por si no traes cash, por si no traes efectivo. Entonces, me interesa que veamos lo que dice a partir del versículo 4. Y voy a resumirlo un poquito porque todo el capítulo habla acerca de ello, de estos falsos profetas y de los que siguiéndolos, pues van a apostatar de la fe. Este pasaje que va del 4 al 9, 10 más o menos, vamos a revisarlo. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, bueno, antes, lo que termina en el versículo 3, dice, sobre los tales, sobre estos maestros falsos, sobre estos profetas falsos, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ellos ya están condenados. Y toma en cuenta lo que sigue, hermano, porque dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no perdonó al mundo antiguo que pecó. Y también dice aquí de Sodoma y Gomorra, dice, si tampoco perdonó a Sodoma y Gomorra, sino que la condenó por destrucción, reduciéndolo a cenizas, dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No vivas impíamente. No te busques un juicio de Dios para ti. No vivas de manera impía. Nos está dejando estos ejemplos aquí Pedro. Dice, si Dios no perdonó a todas estas gentes, ni a los ángeles, ¿no? Ni a todo el mundo antiguo, o sea, todo el mundo antiguo fue raído de la faz de la tierra. Para todos los que estuvieron en las predicaciones de los tiempos futuros, qué padres que sepan ahora de las dispensaciones, ¿no? Y sepan que esto pasó en la dispensación del gobierno humano. Vino el diluvio, el juicio. Y después
habla acerca de Lot, que Lot fue rescatado ahí de Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero dice el versículo 9 y 10 del capítulo 2, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ellos tienen ya su paga. El juicio les espera. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, sí, la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? Ya hemos hablado al respecto y hemos hablado acerca de la autoridad, hermanos. Es muy importante que todos tengamos una autoridad encima de nosotros, sean nuestros padres, sean nuestros pastores, sean un hermano mayor, todos debemos estar sujetos a autoridad. La Biblia enseña acerca de la autoridad. Y es tremendo estar sin autoridad. Es tremendo estar sin alguien a quien rendirle cuentas. ¿Por qué? Porque corres el riesgo precisamente de desviarte, de distraerte, de no estar haciendo lo correcto. Muy bien. Vamos a avanzar al versículo 14 del capítulo 2. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Pero aquí algo muy interesante. No conformes con ellos están en pecado, seducen a las almas inconstantes. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En el 17 hace una alegoría interesante, dice el versículo 17 del capítulo 2, estamos hablando de los falsos maestros y los falsos profetas, Pedro también nos advierte acerca de ellos. Dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Después dice el 18, pues hablando palabras infladas y vanas, y otra vez, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Si tú ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú ya tienes conocimiento de Cristo, si tú tomaste una decisión un día de seguir a Cristo y te has visto envuelto en este tipo de cosas, en esas artimañas seductoras de los falsos maestros o incluso del mismo mundo, ¿no? Debes tener cuidado porque te estás regresando, estás apostatando de tu fe, apostatando de tu fe. Como nos decía en el versículo 9 del capítulo 1, dice, eres ciego, habiendo olvidado la purificación de tus pecados antiguos. Te olvidas de que el Señor ya te perdonó, ya te limpió y persistes en pecar. Algo más que nos ofrecen los falsos profetas y los falsos maestros, versículo 19, capítulo 2, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lea el 20, una vez más, conocimiento. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y el siguiente versículo es el clave del capítulo 2, que habla acerca de estos falsos maestros, falsos profetas, apóstatas. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor les hubiera sido no conocerlo. Y viene a mi mente ese versículo que dice que al que sabe más, se le demandará más. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y qué versículo tan terrible el que sigue, porque a eso nos compara, cuando apostatamos de la fe. Cuando habiendo conocido el camino de justicia, nos volvemos atrás para cometer los mismos pecados, las mismas atrocidades que hacíamos antes. Un perro volviendo a su vómito. Un cerdo volviendo a revolcarse en el cieno. ¿Cómo te suena eso? ¿Cómo te suena eso? Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre por ti. ¿Y sabes qué? Tú lo sabes. ¿Cómo regresar?
¿Cómo apostatar? ¿Cómo negar tu fe? Si tú pecas deliberadamente, si tú pecas abiertamente, algo pasa con tu vida. Estás apostatando de tu fe. No estás siguiendo el camino correcto. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué terrible. A esto compara a Pedro a los apóstatas, a los que niegan la fe y a los que se dejan seducir por esos falsos maestros y por esos falsos profetas. Y a veces es tan sutil que ni siquiera te das cuenta, porque tú mismo te autoconvences, te autojustificas, te autoperdonas y dices, no, es que fue una vez nada más, ¿no? Bueno, fueron dos. Ay, esta semana ya fueron tres. El pecado te va envolviendo. El pecado te va envolviendo y te va sacando del camino. Es tu carne siempre te va a jalar. Es que me cuesta tanto trabajo leer. Es que mi teléfono no soporta la aplicación del Zoom. O sea, hay tantas cosas que podemos decir. Tantas cosas. ¿No? Tantos pretextos para estar en el camino correcto, para guardar lo que ya sabes, lo que el Señor ya te enseñó. Dios ya te lo enseñó. Y dice aquí, y te lo digo a ti, mejor te hubiera sido no conocer el camino de la justicia. Vivir en la ignorancia. Eso es lo que nos dice Pedro en este capítulo 2. Básicamente nos habla acerca de la apostasía y de los falsos maestros. ¿Y qué tiene que ver eso con el sufrimiento y estar firmes en el sufrimiento? Pues que no te dejes mover de tu fe, que no te dejes mover de esa confianza en la esperanza viva. Que sepas que hay gente que te va a querer mover de allí. Eso es lo importante. Esa es la liga, ese es el enlace con lo que estamos viendo. Permanece firme. No te dejes mover de esa roca firme que es Cristo en tu vida. Vamos avanzando. Capítulo 3, solo son 3 capítulos, pero está lleno, hermanos, de enseñanzas. O sea, cada versículo que tú te quieras detener, hay algo importante. Hay algo importante que sacar. Sigue hablando un poquito acerca de la apostasía, de los apóstatas en estos primeros versículos del capítulo 3. Pero nos hablan acerca del perfil, nos hablan acerca de la actitud que tienen los apóstatas. Dice el capítulo 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Una vez más, conocimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, Nuevo Testamento. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué te dicen los incrédulos? No, pues si no ha pasado nada, no ha venido Cristo, no pasa nada. Y vamos a ese pasaje famosísimo que ya te aprendiste de memoria, ¿no? Que el Señor no retarda su promesa porque se tarda, porque se le olvidó, porque no es ordenado, ¿no? Pero esta es la actitud del apóstata. Niegan la fe. Hablan de que Dios ya se tardó, hablan de que Dios no hace las cosas que promete. Pero aquí el apóstol Pedro una vez más nos dice, ten memoria, acuérdate, ¿pero de qué? Si no leo el Antiguo Testamento. ¿De qué? Si tampoco leo el Nuevo Testamento. Pues aquí entonces el apóstol Pedro dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Hay que conocer, hay que saber. Porque van a venir burladores que te van a querer meter ideas extrañas, raras, y que tú se las vas a comprar porque suenan bonitas, porque se siente bonito lo que dicen, porque habla de una forma, no hombre. ¿Serán palabras infladas y vanas? Yo declaro que, yo decreto que...
El billete más grande que traes ahí, deposítalo en el alfolí. Y de ese tamaño va a ser la bendición. Yo creo que podemos hacer un negocio, ¿no? Vendiendo botellitas con agua del río Jordán o cosas así que le suene a la gente así, místico, ¿no? Y que si lo tienes en tu casa, vas a estar mejor. Pero no es esto, es el conocimiento. Es el conocimiento lo que nos tiene que sacar del error, el conocimiento que nos tiene que sacar del dolor, del sufrimiento, de la pena, de la pérdida. Es el conocimiento. Y le repito lo que dijo Pedro. Dice, me va a tocar abandonar mi cuerpo. Él está haciendo uso del conocimiento, porque él sabe a dónde va. Sabe que va a pasar una transición, solamente. Me voy a ir de aquí, voy a irme a otro lado, abandonar el cuerpo. Entonces, este es el perfil del apóstata, ¿no? Dice en el versículo 5, porque aquí también, ¿a qué nos lleva el conocer, no? El conocer la escritura, el conocer la palabra de Dios. Pues a conocer precisamente a Dios y conocer a Jesucristo. Y en la siguiente sección vemos algo bien interesante, porque Pedro también se sabía las dispensaciones, ¿no? Todavía no las tenía así como que bien agrupadas porque le faltaba ahí un poquito, pero en esta siguiente porción nos habla del esquema global que Dios plantea en la Escritura, ¿no? En pasado, presente y futuro. Dice el apóstol Pedro ahí en el versículo 5, ¿no? Sigue hablando un poquito de los apóstatas, pero dice que ignoran lo que sigue, ¿verdad? Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Habla del mundo pasado, ¿verdad? Del mundo pasado y que fue raído por agua, por un juicio con un diluvio. Después dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, presente, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Seguimos, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo bello de este pasaje, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, esto es para ti, esto es para mí. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pedro habla de la segunda venida de Cristo. Bueno, en esta parte estamos hablando del presente, ¿verdad? Del tiempo presente ahí con Pedro. Veíamos en el capítulo 1, él ya está hablando de abandonar su cuerpo. El Señor Jesús ya le había revelado que iba a morir. Entonces, definitivamente, él se iba a perder el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Hermano editor del video, ponga aquí el cuadrito que dice tiempos futuros. ¿Eh? Futuro, ¿estás listo? Para que vayan a ver de qué se trata el arrebatamiento, ¿no? Entonces, él está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Porque ya no le iba a tocar el arrebatamiento, pero entonces estamos viendo cómo Pedro desglosa aquí el pasado, está desglosando el presente, habla de cómo este cielo y esta tierra van a ser quemados, van a ser destruidos, deshechos, y por lo que dice ahí, dice, siendo quemados se fundirán. Esto hasta podría estar hablando de una guerra atómica, ¿no? Así, y que será todo fundido, destruido. Y habla del futuro. El versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Acaso en este mundo no mora la justicia? Todo se conecta, diría nuestro hermano maestro, ¿verdad? Todo se conecta. ¿No hay justicia en el mundo? Mentiras que nos alejan de la verdad. Muy bien. Después de este repaso del presente, pasado y futuro,
viene, viene la exhortación final de parte de Pedro, la conclusión de esta hermosa carta, a donde nos quiere llevar, a donde nos quiere transportar, después de habernos hablado que somos privilegiados de compartir la naturaleza divina. Después de habernos hablado de eso, después de habernos advertido, aguas, va a haber gente que te va a querer mover de allí, te va a querer mover de la roca, te va a querer destruir tu fe. Nos habla, nos da un paseíto por las dispensaciones, ¿verdad? Y acaba exhortándonos, porque también nos anima en cuanto a que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero nos anima, a partir del versículo 14 del capítulo 3, nos anima de la siguiente forma. Y nos anima a que busquemos esa firmeza, esa seguridad que nos va a poder atravesar cualquier tipo de circunstancia, que lo busquemos en la excelencia del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice, ¿no? Lo dice precisamente después de que nos presenta así como que el cronograma de Dios, ¿no? El cronograma de Dios que habla acerca del pasado, del presente, del futuro. Después de eso, nos anima para que crezcamos, como le decía, en el conocimiento de Jesús. Vamos a leerlo, dice del 14 al 18. Es el final, hermanos. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de lo que acaba de decir, pasado, presente, futuro, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, irreprensibles. O sea, que no tengas de que te señalen, que nadie te reprenda y que estés en paz. ¿Estás en paz? ¿No tienes conflictos con nadie? ¿Problemas con nadie? ¿Estás sin mancha? ¿Sin arruga? ¿Así te vaya el Señor? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Repite lo que dice en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tengan entendido esto, una vez más, conocimiento, conozcan, sepan que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano Pablo dice aquí, se refiere al apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si está hablando de las cartas de Pablo, está hablando del Nuevo Testamento. Cuando habla de las otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Pero el tema es el siguiente. ¿Qué es un indocto? Es una persona que no sabe. Es una persona ignorante. Y a veces, ¿sabe? Nosotros mismos queremos ser ignorantes. Porque decimos, no, pues es que yo ya me sé Juan 3:16 y eso es la base de mi salvación. Y a veces decimos, oigan hermanos, es que va a haber este estudio de escuela dominical. ¿Qué me pueden enseñar que yo no sepa? Yo ya sé lo que necesito saber. El nivel 0, pues, por favor, o sea, yo estoy como en el nivel séptimo Dan, en el Goku 35, no sé, cómo le llamen ahí a esos niveles de superioridad en lo que se sientan superiores. Un indocto es un ignorante. Y somos ignorantes por lo que dice a continuación, e inconstantes. Pero si ya fui a la oración, ¿para qué voy al culto? Si ya estoy haciendo el ritmo 0, ¿por qué tengo que hacer el ritmo 2? ¿Otro estudio el lunes? No, por favor. La Biblia no dice que nos tenemos que saber la Biblia, perdóname, sí. Deberías estar haciendo tu copia, ¿no? Para que puedas retener la palabra de Dios. Porque si eres un indocto,
Y además eres inconstante, bueno, resulta que eres indocto porque no eres constante, ¿no? No eres constante en aprender de la escritura. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a torcer las pocas escrituras que sabes. O vas a sacar una doctrina que no tiene nada que ver con el contexto bíblico porque no sabes de dónde salió. El tema es el siguiente, ¿no? Que esto es para tu propia perdición, si eres indocto, si eres inconstante. Entonces dice Pedro, así que vosotros, versículo 17, capítulo 3, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, una vez más el conocimiento, sabiéndolo, hermano, se trata de saber, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los indoctos e inconstantes, caigáis de vuestra firmeza. Ahí está la relación. ¿Cómo se llamó la serie? Firmes, ¿verdad? En el sufrimiento. No caigas de tu firmeza. No caigas de tu fe. Ponla sobre algo firme. Sobre la roca que es Cristo. ¿Y cómo va a estar puesta, cimentada sobre la roca que es Cristo? En base al conocimiento. En base a saber, a conocer. Tienes que entender que no estamos hablando de nada místico. Si a ti no te sale ectoplasma cuando oras, no te preocupes. La Biblia no dice que eso tiene que suceder. Si no empiezas a hablar en lenguas extrañas cuando estás orando, no te preocupes. La Biblia no dice que eso tenga que ser así. Me aburren las predicaciones del hermano Hugo porque no usa palabras infladas y explosivas, ¿no? Pues entonces no hagas el ritmo 5. Ay, ¿qué será el ritmo 5? Te lo dejo de tarea. Porque vas a tener que escuchar otra vez la predicación. Ya me criticaron, ya se rieron por ahí seguro a mi esposa porque dije jaja. Pero bueno, vamos a la conclusión, hermanos. O sea, podríamos durar 3 horas, 4 horas leyendo esta epístola y de verdad no terminaríamos, hermano. Yo no sabía cómo acotarlo, me tuve que brincar casi el capítulo 2, ¿no? Pero vamos al final. Dice, antes bien, o sea, antes que todo esto, hermano, antes de que seas indocto, inconstante, o que sigas maestros falsos, o que no sepas que tienes la naturaleza divina contigo, antes de que eso pase, antes bien, preocúpate por crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preocúpate y ocúpate de ello. Esto te va a salvar de la apostasía, te va a salvar del pecado, te va a salvar de eso que crees que estás haciendo y que estás haciendo bien. No te engañes. El pecado es pecado delante de Dios. Y aún como hijos de Dios, el pecado puede traer juicio sobre nosotros. Al final de 1 Corintios 11, ¿verdad? Después de instituir la cena del Señor, dice que algunos tomamos indignamente la cena. Bueno, ¿por qué? Pues porque no nos hacemos unos buenos autoexámenes y no renovamos nuestro pacto. No es que lo tengamos que renovar, no, me refiero a que no volvemos a hacer compromiso con Dios de seguir en un camino recto delante de Él. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, aquí vamos a concluir con esto. Perdón. Ya no me responden aquí los mandos, ¿no? Entonces, el tener un conocimiento pleno del programa de Dios, ¿no? Nos tiene que animar, hermanos, nos tiene que animar para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Nuestra esperanza viva es Cristo. Y este conocimiento nos tiene que ayudar a atravesar cualquier circunstancia que nos produzca sufrimiento, estrés, ansiedad, atravesarlo como con gozo inefable, nos decía Pedro.
Porque podemos decir, hermanos, con plena certeza y conocimiento, que el fin de nuestra esperanza es que la salvación de nuestras almas. Y no una vida quieta, abundante, próspera aquí en la tierra. Eso nunca fue el propósito de Dios. Y hablando de acerca del tema de la epístola, bueno, sabemos que el verdadero gnosticismo, partiendo de ello como el conocimiento de Dios, el conocimiento de la divinidad, pues no se trata, como les estaba diciendo un momento, de un conocimiento esotérico, ¿no? Que sea una intuición o místico, lo que yo creo, lo que yo siento. No es eso, ¿no? No es una fórmula, no es un ritual, un rito que tengamos que hacer. El verdadero gnosticismo, el verdadero conocimiento de la deidad, es conocer a Jesucristo como Él es revelado a los hombres en la palabra de Dios. Este es el secreto. Este es el secreto de la vida y del vivir cristiano, hermanos. Lo encontramos plena y claramente en lo que dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 17, versículo 3, ahí si lo quiere buscar. Dice, y esta es la vida eterna, que conozcan, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocimiento, hermanos. No es cienciología, no es ciencia bíblica, hermanos, es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy estuviste aquí esta hora de conferencia, estás en la ruta correcta. Sigue buscando a Dios en la Escritura y no pierdas esa firmeza, no caigas de la roca firme que es Cristo. Permanece firme en tu fe. No permitas que nada te remueva de allí. Van a venir las pruebas, va a haber circunstancias difíciles. Lee nuevamente las 2 epístolas de Pedro. Léelas y aprende en dónde tiene que estar cimentada tu fe. ¿Por qué podemos estar firmes? En cualquier circunstancia. En este caso hablamos del sufrimiento. Porque de esa manera nos lo presentó nuestro hermano y apóstol, maestro, Pedro, Simón Pedro, el pescador. Gracias a Dios, hermanos, por esta serie hermosa, por esta serie preciosa. La verdad ha sido de mucha bendición a mi vida y espero que también a la suya haya traído bendición. Acompáñeme a orar y pasamos a lo que sigue. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra que es tan preciosa, Señor. Esta palabra que utiliza nuestro hermano y apóstol Pedro, Señor. Tus preciosas promesas, tu preciosa palabra, Señor. Cómo nos deleitamos en ella, Señor, porque sabemos que estamos sentados alrededor tuyo escuchando tu palabra, Señor. Cuán dulces son tus dichos a nuestro paladar, más dulces que la miel, Señor. Gracias, Padre, porque en ti encontramos confianza, porque en ti encontramos seguridad, porque en ti encontramos firmeza, porque en ti encontramos consuelo, en ti encontramos respuesta, dirección para nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre, que necesitamos conocerte. Necesitamos conocerte a ti, necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer tu palabra para poder realmente crecer en la gracia, Señor. Esa gracia que nos has dado para administrar y por la cual tú nos vas a juzgar, Señor. Queremos ser presentados delante de ti, Señor, aceptos, agradables delante de ti.
Ayúdanos, Padre. Sabemos que tú nos puedes dar fe, sabemos que tú nos puedes dar esa fortaleza, pero nosotros tenemos que acercarnos a ti, Señor. Tenemos que acercarnos a tu palabra. Danos ese ánimo, Señor. Danos esa fortaleza a través de tu Santo Espíritu para que podamos vencer a nuestra carne, Señor, y podamos entender, Padre, que no debemos basarnos en nuestras emociones, no debemos basarnos en otra cosa que no sea el pleno conocimiento de tu carácter, de tus propósitos y de ese futuro precioso que tienes para nosotros. Bendice a cada familia representada en esta reunión, Señor, y bendice a aquellos que no pudieron reunirse por circunstancias adversas, Padre. Sé tú con ellos, ayúdales, anímales, fortaléceles, Señor, y que sigas siendo tú el deleite de nuestras almas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.